así de que eres ministro. Le digo, sí, soy pastor. Ah, muy bien. Y entonces me dicen, y cuéntanos, ¿en dónde está tu iglesia? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo son las cosas? Y ya les empiezo a testificar. Y les digo, y estamos haciendo trabajo. De hecho, este trabajo que estamos haciendo aquí es para la obra misionera. Hacemos trabajo, tenemos en diferentes lugares donde apoyamos y hemos estado apoyando. Y les conté un poquito de Haití y les hablaba acerca de los niños que están aprendiendo a leer y a escribir en Corasigui, en Sabanana y ahí en La Cos, y hablando un poco, obviamente no sentándome a platicar con ellos y tomando un cafecito, pero les estaba testificando mientras trabajaba. Me dice el Señor, ya te ganaste la gloria. Y me detengo y le digo, lejos estoy de ganarme la gloria. Le dije, yo no voy al cielo por las cosas que yo hago. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la gloria. Le dije, ¿sabes por qué es que yo voy a ir a la gloria? ¿Sabes por qué? Porque dijo él, en inglés dice, you're going to heaven. Vas a ir al cielo. Le dije, ¿sabes la razón por la cual yo voy a ir al cielo? Es por la sangre del Cordero. Es porque he creído en el Hijo de Dios y porque su sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Y Él me ha dado vida eterna y Él me ha garantizado que voy a ir con Él. No son mis acciones. Well, that too. No, le dije. Not that too. Only that. Solo eso. Y tuve la oportunidad, obviamente no fui grosero, ni lo quise ofender, no es creyente, pero les tuve la oportunidad de testificar. Le dije, no son las cosas que hagamos, que lleguemos a hacer, que nos van a abrir paso al cielo. De hecho, el día de ayer leía un pasaje en Primera de Reyes y meditaba en algunas de las cosas que estaban ahí. Me llamó la atención que un hombre, hermano de Salomón, le habla a Betsabé, la mamá de Salomón, y le dice, Adonías se llama, o se llamaba, perdón, y le dice, Betsabé, tengo una petición, tú sabes que a mí me tocaba ser rey, no sé ni por qué, él no era ni el primero de los hijos de David, era el cuarto. Él no era ni el primero, o sea, no sé por qué él se creía que era el primero. Era el primero de la mamá, pero no el del papá. Era el primogénito de la esposa esa de David, pero no el primogénito de David. Bueno, y le dice, tengo una petición, y esta petición que tengo, si yo se la hago al rey, a mi hermano Salomón, me la va a negar. Pero si tú se la haces, siendo su madre, a ti no te la va a negar. Es interesante, mientras leía eso en lo que el Señor me había estado hablando, ¿no? Y durante el día de ayer igual. Es interesante porque hay veces pensamos que ciertas cosas nos abren el paso, como lo vimos el día jueves. Los jóvenes no estaban aquí. Naamán pensó que por el dinero, los obsequios, la posición, por la palabra, la carta de recomendación que vendría, obtendría el favor y compraría ese regalo que quería, la sanidad de su cuerpo. En este caso, Adonías le dice a Betsabé, si tú se la haces, él, tu hijo, no te va a negar nada. Y mientras yo lo leía, se me venían las palabras del Papa Francisco en el razonamiento de por qué hablar o pedirle a la madre de Jesús, a María. ¿Por qué hablar y decirle
María, por favor, intercede, aboga por mí, habla con Jesús, porque el hijo no le va a negar nada a la madre. Y así fue. Yo no sé qué relación tenían, vamos a decir, en este caso era la tía. Betsabé era la tía de Adonías. A veces hay una buena relación entre sobrinos, sobrinas y tíos, y una buena relación, unos buenos lazos. A veces no lo saben. Madrastra no. Madrastra no. Ah, perdón, sí. Madrastra viene siendo. Día de la tía, no. Madrastra, gracias. Había una relación cercana, familiar. No estaban lejos. Así de que tuvo que haber tenido cierta confianza para acercarse y pedirle a la mamá de Salomón. Gracias porque está despierto, hermano. Se acerca Betsabé y llega ante Salomón. Sucede un acto de reverencia entre el uno y el otro, y en eso el rey Salomón, el hijo de Betsabé, dice: traigan un trono para mi madre. Y traen ese trono y la ponen en un lugar especial, en un trono a la par de él. Y Salomón le dice a Betsabé: ¿qué quieres? ¿Qué petición tienes? Y también mientras lo leía y meditaba nuevamente con el mensaje de hoy, pensaba en Esther, en el rey de Persia, y pensaba que cómo a veces venimos con una petición y la petición es una petición equivocada, pero a veces encontramos favor aunque hayamos venido de manera incorrecta, porque podemos venir de la manera correcta pero con la petición incorrecta. Podemos venir incorrecto con la petición correcta. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Parece una adivinanza, pero no la es. Betsabé, aquella mujer que es redimida, rescatada después de haber cometido pecado con David, después de haberle quitado su marido, David se lo asesina, la toma por mujer, se le muere el primer hijo con el cual quedó embarazada, este otro hijo, Salomón. Dios de una u otra manera le plació que Salomón reinara, fuera el sucesor de David. Ahora se encontraba la madre, Betsabé, ante este pequeño, ya no el pequeño Salomón, ahora un hombre ya reinando en sus primeros años, primeros meses tal vez de reinado, y le dice: dime, ¿qué petición tienes? Tú sabes que no te puedo negar nada, madre. Dime qué petición tienes, que yo te lo voy a dar. Y Betsabé procede a abogar y a pedir en el nombre de el hermano de Salomón. Vamos a ser técnicos en el medio hermano, ¿no? Tú sabes que tu hermano pues no quiso venir a ti, me pidió que te pidiera, por favor, mira, concédele la petición, lo que él me ha pedido. Y él me ha pedido que por favor le des por mujer a la jovencita que se acostaba con tu padre. No recuerdo bien el nombre. No lo recuerdo, para que se lo voy a cambiar, todos se los cambio, anyway. Y cuando Salomón escucha esa petición, ya le había perdonado la vida a Salomón a Adonías, porque Adonías había tratado de reinar sin la autorización, sin la unción, sin que fuera la voluntad de Dios, ni menos la voluntad del Padre. Así de que de una u otra manera David
no lo había seleccionado, instruido a que se autoproclamara rey, sino que al contrario, Dios mismo le había dirigido a David para que Salomón fuera el rey. Estando ahí, la petición en el lugar correcto, la petición de la manera correcta, es una petición equivocada. Y pensaba Adonías que si era la madre la que pedía, se obtendría aquella petición. Con aquella petición selló su muerte Adonías. Con aquella petición Adonías selló su sentencia de muerte. A veces pensamos que vamos a obtener algo de cierta manera, o que alguien abogue por nosotros, que alguien interceda por nosotros. Y yo le dije a este señor: no hay nada que pueda hacer que yo sea salvo por méritos míos, méritos de ningún otro, más que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en eso, miré un pequeño video, unos extractos de unas enseñanzas que me sacudieron un poquito el día de ayer, en un momentito que tuve. ¿Cómo es que a veces, amados, podemos ser envueltos en falsas enseñanzas, en algo que se parece real, algo que suena real, algo que suena verdadero, algo que parece ser real? Y sin usted darse cuenta, usted puede estarse comiendo eso que le va a lo largo, le va a envenenar. ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros le ha pasado que se ha intoxicado con alguna comida? ¿Sí? Algunos chuchitos quizás que le hagan daño, alguna comida. Espero que nadie le haya hecho daño a los chilaquiles, si no, el hermano no nos va a hacer otra vez chilaquiles. De una u otra manera algo nos ha hecho daño, pero cuando nosotros nos lo estábamos comiendo muchas de las veces, no sabemos que nos va a hacer daño. Hay veces lo comemos con duda, hay veces lo comemos algo como que estamos comiendo con desconfianza, y en ese momento tal vez ya no nos lo comemos. Cuando comemos aquella torta de jamón, aquella torta de carnitas, aquellos tacos, aquel mole, cuando comemos, ahora que vino Isaí, mole, dices ahí, ¿no? Mole. Cuando comemos algo, sabemos muchas de las veces que es algo que nos gusta, algo que hemos disfrutado, y no miramos en lo absoluto algo malo con ello. Es más, lo disfrutamos el platillo, lo disfrutamos mucho. Al poco rato, después de haberlo comido, empezamos a sentir unos malestares. Quizás en la noche, si usted comió en la mañana, desayunó, quizás a mediodía. A veces puede ser después de haberlo comido inmediatamente, a veces unas horas después, cuando le haga un poco de efecto. Pero cuando usted se lo estaba comiendo, usted lo disfrutó y nunca pensó que eso le iba a hacer daño. En lo espiritual, en las cosas, en el alimento, en la palabra, esa palabra, muchas de las veces hay cosas que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos recibiendo, que no nos damos cuenta que muchas de las cosas nos van a hacer daño espiritualmente. Puede estar usted leyendo un libro. Por ahí había un libro hace unos años atrás, llamado El Secreto, creo es el nombre de ese libro, The Secret. Y algunos escritos, algunos libros que, como Your Best Life Now, ¿sí? Y
un libro, no recuerdo el título, de César Castellán igual, que habla acerca del eslabón perdido, que habla acerca de la revelación que no tuvo Jesús, de una manera sutil. Mire, hay veces estamos leyendo, hay veces estamos viendo un programa de televisión y a muchos de nosotros nos gusta ver películas de cristianas, de la crucifixión, de Salomón, de David, de Daniel, y vemos películas y muchas de las veces no nos damos cuenta que hay veces ahí, en eso que estamos viendo, nos está entrando cierto mensaje, porque el autor, director de ese programa, de esa película, hay veces no leyó bien la Biblia, hay veces no sé cuál Biblia leyó, a veces, como dicen, no sabe cuál fumó, y pues trastornan todo. Pero muchos de los que no saben y no conocen muy bien están viendo la película y ni siquiera se están dando cuenta que le están torciendo todo y se lo están comiendo, y cuando menos acordamos se le va a retener alguna enseñanza que no recibió de la palabra, pero lo recibió de esa película, que no recibió de la palabra, que no vino del Espíritu de Dios, pero que vino de ese video, o tal vez que no vio un video, que no vio una película, tal vez lo vio en un drama, tal vez no lo vio en la palabra, no lo vio en una película, pero lo escuchó en una predicación. Alguien que estuvo predicando, que predica bien, que tiene buen don un buen orador, es un buen orador, es elocuente orador. Mire, cuando este hombre me hace esta pregunta y estamos hablando y me hace esta declaración, te has ganado la gloria, el Señor me inquieta, especialmente el día de ayer. No hay nada que nosotros tenemos que hacer, aunque hay muchos otros y muchas tal vez mensajes y muchos tal vez pastores, predicadores que te digan, que te van a empujar a que tú tienes que hacer algo para ganarte el cielo. Decía este extracto de la película, no recuerdo, decía que el Señor Jesús te redimió. Cuando tú creíste, te redimió, pero todavía no te había salvado. Ya te había redimido, pero todavía no te había salvado. O sea, para que tú fueras salvo, hay algo más que hacer. Y me pregunto, amados, ¿estamos nosotros claros en que hemos sido salvos? ¿En que nos ha salvado el Señor? ¿O en qué momento es salvo el cristiano? ¿En qué momento ha sido salvado el pecador? ¿En qué momento? La obra de Jesucristo al morir en la cruz es completada. La obra de redención, la obra de nuestro Dios, el sacrificio por nuestros pecados es completado cuando Jesús termina, dijo en la cruz, consumado es. Se acabó esta obra de redención, se terminó. Pero hay algo más que quedaba. Lo que Jesús le tocaba hacer, ya lo hizo. Por eso dijo él, yo ya hice mi parte. No hay nada más que Dios, que Jesús tenga que hacer para completar el acto de la redención, de la salvación, de redimirnos, de comprarnos, de salvarnos, de purificarnos. Él ya hizo toda la obra completa. Vamos a ver algunos pasajes para aclararnos. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo me va a hablar o qué me va a edificar? Amados, yo creo que nosotros tenemos que estar claros en lo que Dios está dispuesto, ha hecho y va a hacer por nosotros, y dejarles saber a quien nos pregunte o a quien sin darnos cuenta haga una declaración como que tú
tú has hecho algo para obtener lo que tienes. Y no es así. Tienes la vida eterna por lo que tú hiciste. No es así. Te vas a ganar el cielo por lo que estás haciendo. No es así. Vas a ganar el favor de Dios. Vas a ganar que Dios escuche tu petición si se lo pides a María. No es así. Vas a ganar el favor de Dios y te va a salvar si haces esto. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pensando en esto, Jesús hablando con Nicodemo, que era un maestro, él quería saber, él deseaba saber lo que Jesús le estaba diciendo, cómo ser salvo, cómo nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando y Nicodemo no lo entendía. Y seguía el capítulo 3 de Juan, siguió hablando un poquito, y llegamos al versículo 16, y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Muchas veces nos quedamos ahí, sigamos leyendo. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén. Fíjese que este enfoque es: el que no ha creído automáticamente se ha autocondenado. El que no ha creído en el Hijo de Dios solo se ha autocondenado. Así como a Adonías le hace la petición a la madre que le diga a Jesús, con su petición se autocondenó, con su petición, porque hizo una petición equivocada. Dijo Salomón, es como pedirme el reino. Es como pedirme el reino. Aquí vemos que Jesús está diciendo, la persona que no ha creído se ha condenado por no haber creído. Pero deja en claro que el que cree, el que ha creído en Él, en Jesús, porque Jesús está diciendo, pero envió a su Hijo, a su único Hijo. O sea, Él está diciendo en otras palabras, me envió a mí, el que cree en mí. Por eso dice en Juan 11, cuando estaba hablando con las hermanas de Lázaro, en este caso Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, algún día vivirá. ¿Qué dijo? El que cree en mí, dice la Nueva Traducción Viviente, vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. En estas palabras de Jesús vemos que el que cree en Dios automáticamente tiene la vida. Por eso dice otro pasaje, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan. En Efesios el capítulo 1 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, versículo 14, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo.
Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Dios dio una garantía de que ustedes son sus hijos, al Espíritu Santo. Y Dios, cuando ustedes, ¿qué dice? Versículo 13, cuando ustedes creyeron. Amados, cuando nosotros creemos en Dios, cuando el creyente, cuando el pecador, perdón, cuando el impío, cuando el malhechor, cuando el practicante de cualquier o todos los males habidos y por haber, decide creer en Dios, en ese momento, con todo su corazón, cree, tiene vida. Porque esto es lo que está diciendo. Nuevamente, creer no es decirlo con la boca. Creer no es decirlo con la boca. Mi mamá contaba una anécdota de una muchachita de Guerrero, y la señora, amiga de mi mamá, le decía que su muchachita era un poco rebelde y que a veces le pedía que hiciera ciertas cosas y no hacía caso. Y dice una vez: miren que fregaron un cosita, y que yo le digo que se siente y no se sienta, y ahí estaba que se sentaba y que no me siento, y que se sentaba y que no me siento. Finalmente, ¿qué te vas a sentar, mocosa? Y se sienta la mocosa y le dice: estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Mire, no va a creer usted lo que me dijo. Estoy sentada, pero por dentro estoy parada. ¿Sabe? No se trata de lo que sale de nuestra boca nada más, sino de lo que hay en nuestro corazón. Porque aunque sentados estamos, aunque estamos aquí físicamente, pero no estamos aquí, si nuestro corazón está en otro lugar, estamos extraviados, estamos perdidos, nos estamos perdiendo. Podemos decir que hemos creído, podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que hemos puesto nuestra fe en Él. Cuando tenemos temor del mañana, no creemos en Él. Cuando estamos preocupados del mañana, no creemos en Él, porque no confiamos, no creemos en su mensaje, no creemos en su palabra. Cuando nosotros no creemos en Él, muchas de las veces nos dirigimos, aunque sale de nuestra boca muchas palabras, nuestras acciones en realidad declaran de que no le creemos. Pero el que le cree a Dios, el que le cree con todo su corazón, dice, lo identifica a Dios como suyo, como su propiedad. Miren lo que dijo Jesús al malhechor que estaba padeciendo con él en la cruz. A uno de los malhechores, eran dos. Uno le reclamaba, le decía: tú no que eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Otro dice: veras, estamos siendo condenados a muerte. Dice: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, dice él. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo único que le dijo este malhechor a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, no es una oración del pecador. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido que me perdones, que me limpies, que quites mis pecados, que escribas mi nombre en tu libro. Y bueno, la oración del pecado. Está repitiendo cuando el predicador, el evangelista,
le dice, el pastor, repita conmigo para que sea salvo. No, no es así. Él, de lo profundo de su corazón, cree que este hombre que está padeciendo a su lado es inocente, que este hombre que está padeciendo a su lado, dice, tal vez le llegó la palabra a él, oye, antes de que lo fueran a crucificar, y ¿sabes qué alboroto hay? Hay otro hombre que va a ser condenado, pero ese hombre no es un asesino. ¿Y quién es? Tal vez conversaron entre ellos, tal vez antes de llegar a la cruz, tal vez antes de ser crucificado, ya conocía un poquito este hombre, este impío, este malhechor. Tal vez sabía que había otro, no reo, pero otro que estaba causando un alboroto y que iba a ser llevado a la cruz con él, pero sabía que este era un hombre inocente. ¿Y qué hizo? Pues dijo que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Milagros. Yo no sé, algo tuvo que haber escuchado este hombre. Y este hombre, cuando escucha la noticia, cuando sabe quién es ahí, él hace la declaración: este hombre no ha hecho nada malo. Al contrario, afirma y dice: cuando tú vengas en tu reino, le está diciendo, yo creo en lo que tú dijiste. Tal vez no fue a un servicio con él, tal vez no fue a un servicio de oración, tal vez no fue un estudio bíblico, no fue un desayuno de oración, tal vez no fue un servicio dominical, no estuvo en ninguna campaña de sanidad, ni de salvación, ni evangelística, pero escuchó el mensaje, y al escuchar el mensaje hace la declaración: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Mire, unas palabras muy cortas: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo fue salvo este hombre? ¿Qué tuvo que hacer este hombre? ¿Qué tuvo que hacer para escuchar de Jesús que había pasado de muerte a vida? ¿Qué tuvo que hacer? Lo único que hizo es creer con todo su corazón en el mensaje, en lo que predicó, en lo que enseñó, en lo que dijo Jesús era y sería. Cuando vengas en tu reino. O sea, en algún momento él tuvo que haber recordado, tal vez le contaron, si no fue el que la escuchó recordado, oye, él dijo que eres el rey y que va a reinar. O sea, cuando vengas en tu reino, es que algo tuvo que haber llegado a él y creyó esa palabra. Cuando vamos a Efesios del capítulo 2, nosotros vemos, amados, que merecemos la muerte. Mire, dice la palabra que nosotros nos estaba guiando, nos estaba dirigiendo el espíritu de Satanás. Y aquí quiero aclarar algo. A veces nosotros le damos mucho poder a Satanás, mucho poder, y sin darnos cuenta, inconscientemente lo hacemos. Está aquí el hermano Pancho y dice: no, el diablo me tentó. Son las 9 de la noche, domingo. Al mismo momento está allá en la China el hermano Chu. No, el diablo me tentó a la misma hora. Y por allá en Argentina está, no, el diablo me tentó. Imagínense, el diablo tentando al hermano allá, Andrés en Argentina, el hermano Chu en la China, y acá al hermano, ¿qué dije? Pancho. ¿Sí? El diablo no puede estar tentando al mismo tiempo a 3, a 4, a 5 personas. ¿Sabe por qué no es el diablo que puede estar tentando? Porque el diablo no es, gracias hija, el diablo no es omnipresente. Pero sin darnos cuenta, estamos dándole al diablo más atributos, atribuyéndole más atributos de los que tiene. Y nosotros, we make him powerful. ¿Tiene poder? ¿Es superior a nosotros? Sí. Dice la palabra de la creación de un querubín protector. Wow. O sea, cuando se habla del momento en que fue creado el ángel en el estado que no había caído.
era bello, era poderoso. ¡Wow! Fue especial. Pero en el estado de rebeldía, en el estado que nosotros sabemos y escuchamos de él, el diablo, el que cayó, el que fue arrojado, el que se rebeló, el mentiroso, el padre de toda mentira, él, escúcheme, amado, él no está en todas partes. Es cierto que tiene un reino organizado, y dice la palabra: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Los ángeles caídos los conocemos como demonios. Tal vez en esta iglesia haya una cantidad de ángeles caídos, demonios, que estén atacando a cada uno de nosotros, pero los mismos que nos están atacando, que están siendo utilizados por Satanás, no son los mismos que al mismo tiempo están atacando a nuestros hermanos de Monte Sión, o nuestros hermanos de Roca de Israel, o nuestros hermanos en El Salvador, porque no pueden ser los mismos. Pero es un reino organizado, es un reino poderoso, es un reino que no está dividido, es un reino que tiene un blanco completo y que tiene una comunicación increíble. Nuestra mente es tan pequeña para saberlo. Pero con esto quiero decir, amados, que aunque el enemigo tenga control, nos controle, no sea él personalmente, él directamente, pero a través de todos sus servidores, todos los que están bajo su dominio, bajo su reino de las tinieblas, jamás se comparará nuestro Dios Jesucristo, el capitán que va delante de nosotros, y que sí está conmigo, y que sí está con usted, y que sí está con el hermano Héctor, y que sí está con el hermano Paco, y que sí está con todos los hermanos, con todos los hijos de Dios en todas partes al mismo tiempo. Muchas de las veces las cosas las complicamos nosotros y nos las complican. Los líderes religiosos dicen, Jesús les dice, ustedes no entran al cielo y ni dejan que otros entren, les cierran las puertas. Tal vez por las enseñanzas erróneas, falsas, sin darnos cuenta, estamos poniendo cargas a los demás. Se nos pone carga y se nos cierran las puertas. Creemos imposible. Mire, aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, estos eran ustedes, hacían esto, hacían lo que el diablo, la voluntad del diablo, ustedes se dejaban influenciar, los influenciaba el enemigo de esta manera y obedecían al diablo y no a Dios. Pero ¿saben qué ocurrió? En toda esa inclinación debido a su naturaleza pecaminosa, Dios, que es tan rico en misericordia y que nos amó tanto, cambió eso. Lo cambió porque cuando Jesucristo es levantado de los muertos, dice, nos dio vida. Estábamos muertos, pero con Cristo nos dio vida. Si el enemigo tiene cierto control, si el enemigo nos estuvo manejando, controlando. Es más, mire, muchas de las veces hay personas que han cometido muchos actos horrendos, que están siendo enjuiciados, que de repente, ¿y por qué lo hiciste? Si sabe qué es lo que dice, el diablo me dijo. Hay pocos que dicen que Dios les dijo, hay unos todavía que dicen que Dios les dijo, déjenme decirlo, que Dios dijo que lo matara porque de esa manera iba a limpiarlo. Y se apoyan en algunos pasajes cuando el pecador, el malhechor, el adúltero o alguien tenía que morir para que no se contaminara el resto del pueblo. El diablo me dijo, o el diablo me hizo hacerlo. Dios viene a cambiar esa situación y viene y nos dice, ¿saben? Algo maravilloso cambió. Nosotros no teníamos ni la manera ni la forma de
zafarnos de las garras, de los lazos del enemigo. No lo podíamos hacer y no era nada que nosotros pudiéramos lograr llegar a hacer para cambiar nuestro destino. Estábamos perdidos, totalmente perdidos. Dice, estábamos, como dicen los creyentes, están en Efesios capítulo 4, irremediablemente confundidos. No teníamos remedio. Pero sabe, en esa condición vino la misericordia, vino el grande amor de nuestro Dios, en que aunque la paga del pecado era la muerte, el regalo de nuestro Dios fue y es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice que cuando nosotros experimentamos la gracia, la misericordia, el favor de Dios, en nosotros se manifestó algo hermoso, algo maravilloso, que nosotros no hicimos, no llegamos a hacer y no haremos nunca jamás para ser salvos. Por eso dice, por gracia, gratuito, de una manera, gracia es inmerecida, algo que usted obtiene inmerecido. Por eso dice, Dios lo salvó por su gracia, versículo 8, cuando creyeron. Y nuevamente, creer no es con la boca, es con el corazón. Porque Jesús dijo, muchos me dicen Señor, Señor, Señor. Y no porque me digan Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que cree y hace la voluntad de mi Padre. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada para recibir la salvación. Y no es no es algo progresivo. No es que Dios primero hace el señalamiento y nos aparta y entonces empieza a trabajar para purificarnos y después salvarnos. Cuando dice la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he hablado. Muchas de las veces nosotros pensamos que al hacer discípulos, al conseguir personas y que se conviertan, a conseguir ya tener conversos, hay que primero disciplinarlos, discipularlos, para que entonces, ya le voy a dar su certificado de salvación. Yo no les puedo dar el certificado de salvación a nadie. No hay nada que me va a dar el certificado de salvación. Nada, ninguna enseñanza, ningún discipulado, ninguna clases, no hay nada que yo tenga que hacer. Así sucede de una manera tan especial, y por eso dice, la salvación no es un premio. Usted y yo, el hombre, obtiene un premio. Mire, usted va a trabajar, usted cambia tiempo por dinero. Usted presenta su tiempo a su jefe, a la empresa con la que usted está contratado. Usted pone su tiempo, pone sus 20 horas, sus 25 horas, sus 40 horas, las horas, el contrato que sea, el acuerdo que usted tenga. Usted presenta su tiempo y a cambio de su tiempo, la empresa, la compañía, la persona con la que trabaja, le da dinero. Hay un intercambio. No es un premio, es un intercambio. Usted da algo y usted recibe. No es un premio. Un premio es cuando usted no hizo nada y se le da algo que usted no dio nada. A veces pensamos que ya saben las famosas rifas, ¿no? Los sorteos. Es un premio. Le costó $10 comprar el boleto de la rifa. Por esto no lo estoy diciendo que voy a comprar el boleto de la lotería, Pensamos que es gratis. Le costó. Por más mínimo, mire, gente que se ha ganado millones y millones con $5, con $10 que han comprado un boleto. Un premio.
Mire, hay maquinitas. Estamos hablando esta mañana con mis hijos y estaban acordando de algunas de las cosas de un lugar donde iban y jugaban. Me recuerdo que había maquinitas y usted ponía su dólar, ponía su cola, lo que sea, y usted jugaba con algo y sacaba un muñeco, sacaba algo. O usted va a un lugar como Chuck E. Cheese, un lugar como Caesarland, lo que era antes, ese lugar del que estamos hablando. Usted daba cierto dinero y ganaba cierto premio. Usted compraba. Mire, a veces en Great America usted finalmente, me saqué un Big Bucks Bunny, ¿verdad? ¡Ay, me lo gané! Dice, no me lo gané, un premio. Le costó $20, le costó $25, porque para que se lo ganara, para que dijera usted, me lo gané, tuvo que haber jugado no sé cuántas veces, cuánto dinero le puso David a una... Cuando usted vaya con David y póngalo a él a que juegue el fútbol, sí, él le saca a la primera, no se lo va a ganar porque le va a costar $1 y una patadita, un poquito de fuerza de David, o de atine, de experiencia. Regalo, amados, un premio es un regalo de Dios. Nada tenemos que hacer, y no es algo progresivo, sucede. Por eso dice, ustedes fueron salvos por gracia cuando creyeron. Y miren cómo se completa la obra de nuestro Dios. Se completa al decir lo siguiente. Primero, no es un premio que ustedes se van a ganar, Dios se los dio por gracia. De modo que entonces viene esta declaración: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Así como que de repente está usted todo malogrado, usted está echado a perder, estamos echados a perder, y de repente la misericordia, la gracia, la bondad, el amor de nuestro Dios viene y nos baña, nos baña de su amor, nos baña de su misericordia. Creemos en Él y así de una manera tan especial, He makes us new, nos hace. Por eso dice en su carta a los Corintios, capítulo 5. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:16. Él nos hizo de nuevo. No tuvimos que hacer nada. Somos nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas, dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de tener malas palabras, malos pensamientos, dejamos de salirnos por ahí un disparate. Mire, de hecho, cuando nos enojábamos antes y no conocíamos de Dios, se nos salía una maldición. Todavía hay algunos hermanos que todavía de repente, ay, perdón, se me chispoteó. Cuando nosotros somos salvos por gracia, no somos hechos perfectos, somos salvos por gracia. Pero el enemigo, el religioso y el enemigo nos hace creer, no es cierto, no hace creer. Tú sigues siendo, compruébalo, le dijo Jesús. Si eres el Hijo de Dios, compruébalo. No hay nada que usted tiene que comprobarle al enemigo. Usted no tiene que comprobarle al enemigo nada, absolutamente nada. Usted es un hijo de Dios, somos hijos de Dios, tenemos la misericordia, la gracia, el favor de nuestro Dios, porque a Él le plació dárnoslo, porque hemos creído en Él. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos aquí en la tierra, pero vamos camino a la perfección. Vamos camino día a día. Por eso el rey David decía: Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Ayúdame a cada día a caminar, a caminar y tener actos, pensamientos, acciones agradables ante ti.
Por eso decía que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón, decía el salmista, sean gratos delante de ti. Antes no teníamos preocupación alguna con lo que hacíamos. Antes, como dice un dicho ahí, no sudábamos ni nos embochornábamos con lo que hacíamos. No nos avergonzábamos, no nos apenábamos. Pero sabe, ahora que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, que hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús, la actitud del cristiano verdadero es diferente. Antes, mire, usted, a veces hay unos programas de televisión que los asesinos en serie, los asesinos que han cometido muchos actos, no solamente asesinos, sino algunos que están en la cárcel o que están enjuiciados porque hicieron varias cosas, algunos con la cabeza baja, con el rostro bajo, con vergüenza en su rostro, usted se puede dar cuenta que están arrepentidos de lo que hicieron. Pero algunos, mire, miran a la persona que los está entrevistando y con burla, con una sonrisa en su rostro, dice: así lo maté, así la maté, le corté la cabeza, le corté las manos, hice esto, hice lo otro, y si me dejan libre, lo seguiré haciendo. Ese es el enemigo que engaña y que le ha controlado por completo. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, no decimos esas cosas. Cuando estamos en Cristo Jesús, no pensamos esas cosas. Porque lo que deseamos es como el salmista David, que nos renueve, que nos dé un espíritu recto, que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a caminar y que nos muestre sus caminos. Que nos ayude a creer, que nos ayude a confiar. Porque creer en Jesús y tener la salvación no se acabó todo. No es que creí, ya soy salvo y entonces sigo igual. Creí, ya soy salvo, como ya soy salvo y salvo para siempre, dice una doctrina. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer, lo que queramos hacer, al fin y al cabo ya somos salvos. No es así. La persona que ha sido salva, la persona que ha creído, el que se decidió a adorar, seguir al Maestro, desea, quiere agradar a su Señor, aquel que lo llamó, aquel que lo está dirigiendo a su Maestro. Por eso Jesús dijo: el que pone su mano en el arado pero mira hacia atrás, no es digno de mí. Cuando nosotros nos hemos decidido creer en Él y Él nos hemos gustado de su favor, hemos gustado de lo que a Él le ha placido darnos, la salvación, Él espera que nuestro corazón se encamine a desear, a buscar sus estatutos, sus mandatos y amarlos, a desear, ahora sí, poner atención a las acciones, las palabras, a los pensamientos. Antes, mire, con facilidad maldecía, antes con facilidad le gritaba a quien le gritaba, antes se la hacían y se la pagaban. Pero ahora Jesús dice: ahora, como hijos de Dios, como personas que hemos sido perdonadas, hemos sido salvas, que somos nuevas criaturas, pones la otra mejilla. Te piden la camisa, le dan la camisa y la túnica. ¿Por qué? Porque no somos las mismas personas. Es muy difícil, yo no sé usted, pero yo me pongo en una posición muy difícil. Cuando llego a una luz y hay 1, 2 o 3 carros enfrente de mí y de repente está un pordiosero o una pordiosera, porque hay mujeres también, que pasan con su cartel, ya ni siquiera dicen nada, ¿no? Están con su cartelito y luego con su cara de... algunos legítimos, déjeme decir, tal vez legítimos. Muchos no tan legítimos.
Oiga, ¿usted ha visto un pordiosero con celular? Y yo, el pordiosero finucci. ¿Y con celular? En su break, mientras están los carros pasando, saca su celular. Me es difícil porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pobres en espíritu, nosotros muertos, nosotros podridos, tuvo misericordia de nosotros. Y ellos en un sentido físicamente están perdidos. Están perdidos. Tal vez muchos de ellos ni conocen al Señor. Tal vez tuvieron la oportunidad, tal vez algunos de ellos creyeron y se apartaron. No lo sé. Pero sabe, es muy difícil porque usted no sabe la realidad de su corazón, de su vida. Es difícil y uno quisiera, me recuerdo una de las primeras veces que fui a México, hace muchos años atrás, a todo el mundo le quería dar dinero, porque Dios ha sido bueno con uno, y usted le quería dar $1 a uno y $1 a otro, y de repente, pues si usted quiere dar y quiere deshacerse de todo lo que Dios le ha dado, pero no puede terminar con la pobreza. Me acuerdo cuando fuimos la primera vez a Haití, y queríamos darle de comer a todos, queríamos hacerlo todo, pero Dios no nos llamó para eso. Es más, Jesús sí sanó a todos los enfermos que vinieron. Jesús se los trajeron y dice, y los sanó a todos, pero Él no vino a sanar a los enfermos. Eso no fue su propósito. Su propósito vino a dar su vida en rescate por muchos.